¿Para usted qué es el arte? ¿Tiene autorización para estar aquí, caballero? Estamos en la vía pública. Esto no es vía pública, esto es pura pasarte, es propiedad. Bueno, estas son las vías, estoy sobre las vías. Las vías son vía pública, no los puso caso. Grábame. No estoy cometiendo ningún delito, estoy sobre las vías preguntando qué es el arte. ¿Para usted qué es el arte? A mí no me interesa el arte. Bueno, a nosotros sí, es lo que estamos celebrando el arte. El arte es una celebración de la vida y lo estamos haciendo con ustedes. Gracias por celebrar con nosotros. Sobre la vía, no vaya a ser que me cometa algún delito. Cuidado. Cuidado, no me voy a caer porque para acá es cárcel y para acá también es cárcel. Hola. Hola. No, es cárcel, es cárcel. No cárcel, no cárcel, no cárcel. Nuevamente su amigo Jan Mierdecilla, transmitiendo en vivo en directo desde afuera del Museo Jumex en México. Estamos afuera de la galería de apariencias desnudas de Duchamp y de Jeff Koons. Esta obra está basada en la opinión que hace Octavio Paz acerca de los trabajos de Duchamp y por eso le ponen apariencia desnuda. ¡Oh, qué original! Y estamos justo frente de la Cité Bailarina, la bailarina sentada, que es una obra de Jeff Koons, conocido por ser un gran plagiador. Pero vamos a ver qué es lo que hay adentro. Acompáñenos, público querido. ¿Se podrá? Vénganse, vamos a esta pequeña historia del arte moderno pop art o ready-made, arte basura. Acompáñenme, vengan para acá. Vamos con la obra más importante. Duchamp erotiza la forma en que se encuentra un simple pipí. Sí, pipí. Para hacer pipí. Solamente lo voltea de forma y entonces le llama la fuente para hacer pipí. Pero él dice que es algo totalmente sexual. Yo no creo que podamos decir que esto es algo sexual. Yo lo veo y me dan ganas de hacer del baño. De verdad no me están dando ganas de tener sexo con la taza de baño. La Fontaine de Duchamp, ¿qué crea para ti? Expresa desde la humanidad, expresa desde la sexualidad. Para ti es un arte sexual. Tú ves a la taza y dices, oh, sí crea algo de excitación en ti. No, pues me estás preguntando sobre la obra. No, ¿sí sabes cuál es el Fontaine? Fontaine es el retrete. ¿Qué le encuentras de artístico a la Fontaine? ¿A la que está allá adentro? Sí, la que está adentro, pues realmente no mucho, pero vale muchos millones de dólares. Ya me habla mi manager. ¿Qué es lo impresionante de la Fontaine para ti? Pues como un objeto cotidiano salió y se convirtió en una obra de arte y después eso dio pie a todo un arte contemporáneo que ha replicado esas maneras, ¿no? Acompañen, vamos a ver un poco de Koons. Acá tenemos el Rabbit, 93 millones de dólares. Conejito de acero inoxidable, que lo único que ha hecho es realmente pulirlo, hacerlo con acero y revestirlo. Y lo que él trata de encontrar con eso es que como tú te reflejas, como tú te estás reflejando cámara, es ver cosas, pues vieja, te reflejas y eres parte de la obra. C'est totalmente ridículo. ¿Por qué crees que el rabbit, el conejito, vale tantos millones? Bueno, es que eso ya es un debate en el que creo que meterse es complicado porque pues ya eso, el mercado del arte es otra cosa diferente al arte mismo. El mercado del arte y el arte contemporáneo pues ya se vende como mercancía, ¿no? Como una posesión. ¿Las obras que están aquí sí valen lo que están en el mercado? No. Están sobrevaloradas, un poquito. Es lo mismo que explica el artista. Estamos sobrevalorando las cosas.
Le ponemos un precio de acuerdo al estatus que creemos que nos dará. La mercadotecnia. Si alguien es famoso y lo hizo, ya es una obra de arte. Si alguien no es famoso y lo hace, no es una obra de arte. ¿Tú crees que si el rabbit, el conejo no fuera de este señor Kunz, no sería famoso? Yo creo que sí. No, yo creo que no sería famoso. ¿Tú pagarías por un conejo 1,000 pesos para llevártelo a tu casa? No. Aquí tenemos unos óleos donde Kunz representa a la Adán y la Eva. ¿Conocen Mila Khalifa, la que tiene unas chichis muy grandes y que se dedica al arte porno? Lo mismo era su musa, la contrató en los años 90, la actriz porno más importante. Somos parte de la obra, somos parte nosotros de esta erotización. Es un acuerdo de sexo. ¿Ustedes encuentran arte en eso? Yo tampoco. Cascada o vagina gigante, como tú le quieras decir. Podemos ver los trazos, podemos entendernos, podemos adentrarnos dentro de la obra y decir que sí, puede ser una cascada a lo lejos, o puede ser una vagina con sus labios, con su vulva, con su pelvis, con su clítoris y con unas piernas muy bien abiertas para que se pueda ver toda la zona pélvica de la vagina. Yo encuentro más arte en el techo, en la construcción de este gran recinto, que en este pedazo de bote. Pero acero inoxidable, ¿qué arte podemos encontrar en eso? Público. Ya le debo unos millones al señor Kunz. Perdón, Kunz. ¿Para ti qué es el arte? ¿Para mí qué es el arte? Para mí, pues es que para mí, pues, tanto puede ser como algo, como un globo, como puede ser algo ya más elaborado como algo de Dalí, una pintura. Es muy complicada la pregunta. Pero cualquier cosa, ¿tú qué consideras arte? Como una manera de expresión. El arte, ¿qué es el arte? Es algo maravilloso, es algo genial, algo que pues le da estilo, ¿no? A la vida. La máxima expresión del ser humano. Para mí, ¿qué es la expresión del ser humano? ¿De cualquier expresión? Expresión artística, expresión Por ejemplo, si yo me echo emocional. pum, ahorita sería una expresión artística. No, eso no sería expresión artística. Entonces, ¿qué depende que algo sea artístico y algo no sea artístico? Depende de dos cosas, la psicología del arte y depende de algunos otros factores que pues tienen que ver con crear algo, y echarte un pedo no es crear nada. El arte es cualquier expresión del ser humano. Cualquiera. O sea que si yo me hago popó, ¿podría ser arte? Si es arte para ti, puede ser arte para mucha gente también. El arte es una representación de sentimientos que a través de una técnica se transmite de una persona a otra. El arte puede ser físico, intangible, tangible, puede ser una representación escénica o una pieza plástica. ¿Para ti qué es el arte? ¿Es el qué? El arte. El arte. No, la verdad no sabría decirte. ¿Cualquier cosa puede ser arte o...? ¿Tú eres arte y yo soy arte? ¿De tu arte a mi arte? El arte, amor. ¿Tu arte? Mi arte. Por supuesto. Duchamp toma una fotografía de alguien más de la guerra, ni siquiera la toma él, y entonces ahora es una obra de arte. Él dice que es una participación. Yo digo que es un robo. Con permiso. Los corazones presentados en toda la obra. Perfecto, estamos en la última de las galerías. Tenemos la obra de Play-Doh y el perrito de Kunz. Un perro que trató de registrar, pero pues no se le permitieron. Él aporta esta obra como una obra fálica. Él dice que es un falo doblado y nuevamente nos hace partícipes de su obra al vernos reflejados en ella. Son piezas de aluminio pintadas y dobladas, son aproximadamente 50 piezas. Del otro lado tenemos el Play-Doh. El Play-Doh son aproximadamente una obra, son 7 toneladas las que tenemos frente a nosotros. Es acero revestido con un poco de arena y diferentes colorantes. Llegó su hija de Kunz y le llegó con una bola de más y le dijo, esta es una obra de arte, y entonces dijo, bueno, pues también es una obra de arte para mí, y ahora todos pagamos muchos dólares, millones de dólares por ver la obra de arte de su hija. La Mona Lisa, lo único que hace, le pone nuevamente una pieza de acero, donde nos reflejamos, y simplemente por reflejarnos somos parte ahora de la obra. Gran aportación al arte mundial. Muchas gracias, Kunz. Duchamp hace algo similar, agregando
bigotes a la Mona Lisa, tratando de sexualizar la imagen de la Mona Lisa al hacerla más sensual. Si es que ponerle bigotes a una mujer, puede ser sensualizar a una mujer, pero bueno, pues se lo considera así. Cosa más incroyable. Estamos aquí en la última parte de Apariencia Desnuda de Duchamp y Kunz, y aquí tenemos el cuadro donde Duchamp presenta en una caja todas sus obras. Tenemos La Fontaine, tenemos los cristales rotos. Aboca a que nosotros estamos dentro de una caja y todos somos parte de esa obra de arte. Si es que esto le puedes llamar una obra de arte, yo le llamaría arte basura. Y de este lado tenemos al fabuloso Kunz trayendo un poco de arte a nuestros ojos, trayendo al maravilloso Hulk. Lo ha hecho en bronce. Lo hace en acero, acompáñame al Chango Marango, que incluso por lo que hace es una réplica, ni siquiera la hace él, y le deja las rebabas alrededor del chango. Vaya cosa más original. Vamos con la lobster, la langosta. Un inflable, es una réplica del un inflable, pero en realidad está hecho de acero. Esto es acero y colgado. Y es como la gran representación de la libertad, de la liberté, del espíritu a través de ver un inflable colgando. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo esto? El globo de corazón, El globo ¿por qué? porque representa el amor. La langosta, La langosta, ¿por qué? porque parece inflable. Parece un inflable. ¿Sabes qué es el ready-made? No. Esto es el ready-made, es el tipo de arte. Ready-made. Cualquier... Me gustó más el perrito, pero no sé cómo se llama. El pajarito guau guau. ¿Sí te gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de la galería? El perrito, ¿Por qué te gustó más? porque es rosa. Es rosa. ¿Para ti qué es el arte? Ay, muchas cosas. Ya no quiero. Lo que tú quieras. Muchas cosas más. Lo que más me gustó fue la masa esta, que era como Play-Doh. ¿La Play-Doh? Sí, la ¿Por qué Play-Doh. fue que te gustó? Por los colores y por pues la expresión artística. Me gustó la de la Mona Lisa, la réplica que tienen con la bola azul. ¿Qué representó para ti? ¿Qué te hizo sentir? A mí me hizo recordar mi viaje a París. ¿Qué fue lo que más les gustó? El perro grandote. ¿Por qué te gustó más el perro? El perro. El perro, me gustó mucho, nada más, me gusta en los perros nada más. Los perros, ¿sí, Tim? Pues no sabía, no lo entendí la verdad mucho. ¿Qué fue lo que más te gustó? El globo. ¿Por qué te gustó más? Corazón, no sé, como que parece con la textura que parece un globo de verdad, pero realmente es de metal todo, y el Hulk y todo eso, que es de bronce. Muy padre. ¿Para usted qué es el arte? ¿Tiene autorización para estar aquí, caballero? Estamos en la vía pública. Esto no es vía pública, esto es Plaza Carte, es propiedad. Bueno, estas son las vías. Estoy sobre las vías. Las vías son vía pública, no los puso Carso. Grábame. No estoy cometiendo ningún delito. Estoy sobre las vías preguntando qué es el arte. ¿Para usted qué es el A arte? mí no me interesa el arte. Bueno, a nosotros sí. Y es lo que estamos celebrando el arte. El arte es una celebración de la vida. Y lo estamos haciendo con ustedes. Gracias por celebrar con nosotros. Sobre la vía, no vaya a ser que me cometa algún delito. Cuidado. Cuidado, no me voy a caer porque para acá es cárcel y para acá también es cárcel. Hola. Hola. No, es cárcel. No cárcel. Aquí termina nuestro gran recorrido por esta gran obra de Marcel Duchamp y Kunz. Si ustedes se quedaron con ganas de llevarse alguna pieza incroyable, pues ahí tienen la langosta, o quieren entender la gran obra del señor Duchamp con su fuente, pues ¿por qué no? Compren el libro para entenderla. De verdad, Monet se quedaría pendejo al lado de Duchamp con su gran mercadotecnia. De verdad, ni siquiera, no me imagino ni siquiera a Michelangelo Buonarroti pudiendo hacer algo tan magnífico, tan magnificente como todo lo que vemos aquí. Quieres llevarte tu perrito en forma de serpiente, pero que tú sabes que en verdad es el pene de Kunz. Pues bueno, tú te lo puedes llevar para tener el pene de Kunz en tu casa, o puede ser que también quieras tener a su pene en forma de chango, con una gran cola, para que cuando tengas algún tipo de necesidad, pues te imagines a Kunz ayudándote a satisfacer tus más bajos instintos. Hay que hacer la aclaración. El perrito es parte... Buenas tardes, caballero. Oficinas que ya lo ven en monitores que ya no podemos grabar. ahorita ya no. Que nos acaban de correr. Vámonos. Pues ya, ¿qué hacemos?
Nos acaban de correr porque estábamos cotejando, aportando a esta gran obra de Jeff Koons y Marcel Duchamp. ¿Para usted qué es el arte? No, a ver, permítame, ya le dijimos que no podemos hacer la entrevista. Háblale al jefe. Ok, ¿usted qué es el arte? Maravilloso. Puede cortar su... Ok, vamos a seguir grabando entonces. Gracias, oficial. Usted es muy amable. Más mexicanos como usted y menos franceses como yo. Gracias. Sigamos, vamos a ver de las vías para allá para que no nos lleve la policía y nos trepen al corralón. Pero si no estamos robándole a nadie, estamos preguntando qué es el arte. ¡Oh, la, la! El arte depende de quién lo ve. La persona decide si es arte o no. Yo creo que mantenemos esa misma posición. Cada quien puede tener su opinión. En mi opinión, es arte, por lo que expresa. El arte es subjetivo, como se dice tal cual. Cada quien puede, para mí puede ser arte nada más ver unas letras. ¿Entre tu arte y mi arte? Mi arte. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye. Bueno, pues nos retiramos. Estuvimos a punto de ser llevados a la cárcel, pero bueno, es el momento de ir a casa a meditar si es que esto es arte o no es arte. Vámonos, espeticosas, acompáñenme. Vámonos a la casa a dormir. A hacer la meme, como se dice aquí en México. Hacer la meme. Vamos a hacer la meme ya. Estamos aquí afuera del museo y ya nos pusieron un guardia especial revisando que no haga preguntas indecentes o inmorales para el museo. Un guardia pagado especialmente para mí. La verdad que me siento muy importante, muy importante. Pero sigamos viendo quién se deja entrevistar y quién no. Detrás de las vías para que no nos lleve el cojolizo. ¿Ve? La policía, te das cuenta que me están vigilando. Parece que soy un verdadero extorsionador. Parece que soy un secuestrador profesional. Un impostor del arte que viene a criticar esta magnífica obra de Duchamp y de Koons. Los policías, son muchos policías los que están vigilando. Que no vaya yo a robarme el pasto. O vaya yo a robarme a los clientes de esta gran galería de arte. ¡Oh, la, la! ¡Domazo, domazo!